La Orquesta Filosófica, un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. La Orquesta Filosófica, conducido por René Cervera. Un concierto del buen pensar. René Cervera e invitados. La Orquesta Filosófica. Comenzamos. Te perdono el montón de palabras que has soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, en fin. Te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos. Un perro, la madrugada, el frío. Y eso sí, que no te lo perdono, pues si te lo perdono, seguro que lo olvido. Hola, ¿cómo están? Siempre dice uno buenas tardes cuando uno quisiera desearles pues buena semana, de aquí hasta el otro sábado por lo menos que la pasen bien, no solo esta tarde. Y bueno, habrán notado ustedes que estamos viviendo en un país ya muy polémico, muy en los extremos, de gente que está o totalmente con el gobierno y no puede admitir una crítica mínima, o la gente que no puede aceptar nada, pero nada, absolutamente nada bueno en el gobierno. Y yo he acudido a un amigo, pero no está aquí porque sea mi amigo, sino porque es muy sabio, yo lo reconozco, que tiene precisamente un doctorado en economía y en estudios sociales, para que nos hable sobre un análisis que hagamos, un diagnóstico a nuestra altura, en lo que tenemos este programa, de cómo va nuestro gobierno. Ahora que ya va cerca de los 5 años, vamos a ver qué puede mejorar, qué se puede hacer, en qué se le puede criticar, si hay algo que reconocerlo. Y me refiero a Saúl Arellano, que está con nosotros, que si no me equivoco es maestro universitario, y lo que sí quiero decir es que participa en un grupo que se llama Difusión 5, en donde hay gente muy interesante y él es una parte, un protagonista en eso de Difusión 5. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, René, muchas gracias. Lamentablemente no estoy en Difusión 5, más bien estoy en México Social. Me encantaría estar en Difusión, pero básicamente estoy en México Social y efectivamente también soy profesor, tengo el privilegio de ser profesor en la UNAM, en las facultades de Economía y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así que mil gracias por la invitación y
y agradecido por tus comentarios que son más que generosos. Gracias, René. No es cierto, siempre me quedo corto. Ya hemos tenido entrevistas y siempre es muy didáctico hablar contigo. Y sí, quisiéramos saber, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo está esto del México? ¿Cómo va? ¿Cuál es tu análisis? Mira, yo creo que estamos en un país de muchos claroscuros, ¿no, René? Sí. En los cuales hay avances en algunas, digamos, dimensiones, un balance, como dices tú, después de 5 años de gobierno. Pues en la parte positiva podríamos decir que el gobierno tuvo un gran acierto al haber modificado la política de los salarios mínimos. Esta decisión de ver, primero ya estaba en la ley la desindexación del salario mínimo a las multas y a todos estos procesos de administrativos, de sanciones, y se crearon las sumas, pero aún con esto, pues la política había sido de contención del salario, es decir, el gobierno de la República, su política laboral hasta el 2018 había sido no incrementar el valor de los salarios mínimos, esto por una decisión de la CONASAMI, que seguía desde luego la política económica que dictaba Hacienda, y que pues tenía como referente o como referencia contener el nivel de los salarios y con esto abaratar el mercado laboral, y por lo tanto se suponía, decía los economistas neoliberales, que pues esto permitía que la economía tuviera crecimiento y que en algún momento iba a despegar y que sería el propio mercado el que determinaría niveles salariales a la alza, ¿no? Pero no ocurrió así. Lo que sí ocurrió con este gobierno es que hubo esta decisión política, sin duda alguna, de incrementar el nivel del salario mínimo. Ha tenido incrementos muy, muy importantes, y esto ha hecho que el ingreso de muchas personas haya mejorado de manera sustantiva. Ahora bien, esta política también estuvo acompañada de una reforma laboral que prohibió el outsourcing, lo cual también es una medida que varios consideramos que es relevante, que es positiva. Y la última, que yo diría que es de las, digamos, relativamente estructurales, porque sí inciden en el mercado laboral, es, además de vinculado al tema del outsourcing, el tema de los sindicatos y de cómo se está manejando las relaciones laborales y las relaciones contractuales en México, promoviendo una mayor democracia sindical. Digamos que estos serían los saldos positivos de alguna manera, ¿no? Sin embargo, insisto yo en el término los claroscuros, porque con estas acciones que han resultado positivas en el mediano plazo, pues también hay otras que han resultado muy, muy, digamos, negativas para el funcionamiento general de la economía. Una de ellas, por ejemplo, es haber reducido al mínimo histórico la inversión productiva del Estado. Se decidió de parte de la Presidencia de la República que iba a tener 3 grandes obras de infraestructura, 2 en el sureste, el Tren Maya y el Transísmico, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? La idea es desarrollar el sur-sureste, generar mayor capacidades productivas de empleo, pero pues eso lo vamos a ver solamente quizá dentro de 5, 6, 7 años, y va a depender de otros factores que no necesariamente están vinculados a la propia decisión de construir estas mega obras. Todo ese recurso que se está destinando allá ha reducido las capacidades de generar recursos en otras áreas, y yo insisto, la inversión productiva del Estado se cayó al mínimo histórico. Peña Nieto tenía una inversión mínima, este gobierno ya la superó en ese sentido de ser todavía menor, y esto ha ralentizado las capacidades de la economía de moverse. Otra de las medidas que han resultado perniciosas es esta, digamos, apuesta por la completa liberalización del mercado laboral, y que ha llevado a la digamos, informalidad de muchos millones de personas. Estamos hablando ya casi de 30 millones de personas en la informalidad, y esto desde luego pues nos habla de una economía que pues no crece, no genera buenos empleos. Es cierto, se incrementó el salario mínimo, pero no las prestaciones, no la cobertura de la seguridad social, y esto desde luego pues tiene descubierta mucha gente. Entonces, en el agregado, pues el saldo es muy, muy negativo, porque la promesa de este gobierno de política económica era que íbamos a crecer a un ritmo del 4% anual, y sin embargo lo que tenemos es que el sexenio, si acaso vamos a crecer 6%, pero acumulado.
es decir, un promedio de 1% anual que resulta muy malo, sobre todo si consideramos que los gobiernos neoliberales tuvieron años promedio de 2%, es decir, el doble de lo que este gobierno va a lograr generar. Y aun cuando lograse por algún evento, no sé, casi milagroso, ¿no? No hay números que nos permitan pensar que tuviésemos un crecimiento de 8%, el próximo año 6%, que jalara la economía, pues evidentemente lo que tendríamos es, aún con un 2%, pues el mismo resultado que con los gobiernos neoliberales, ¿no? Nos pueden decir que hubo la crisis de la pandemia, sí, pero Zedillo también tuvo una severa crisis allá en 1995 y dejó al país creciendo a un ritmo del 6%, ¿no? Entonces, no vamos a ver eso en este sexenio, no vamos a ver una recuperación de la economía en esos términos, y lo que sí estamos viendo, yo insistiría, es un estancamiento con inflación, que fue o que es el otro legado negativo que tiene la economía este gobierno. No se supo controlar el proceso inflacionario, había otras medidas que se pudieron haber tomado, se decidió que no iba a ser así, y definitivamente pues se dejó a la población más pobre, sobre todo digamos, a los vaivenes de los precios, que afectaron fundamentalmente al área de los alimentos. Si vemos la inflación que se tuvo en los últimos años, rondó los 8, 9% en algunos meses, pero cuando vemos la inflación de los alimentos, pues tenemos que esa inflación pues llegó prácticamente al 12%. Entonces, estamos viendo que el incremento que hubo en los salarios pues se diluyó debido al efecto inflacionario, insisto, en los alimentos, porque si algo nos dice la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, que acaba de ser publicada por el INEGI, que está generando una controversia muy, muy fuerte, porque todavía no se explica cuáles son las causas que llevaron a un incremento, pues, yo diría violento, ¿no? En el nivel de los ingresos del país, y violento en términos estadísticos, ¿no? No hay una explicación causal suficiente que nos permita saber qué fue lo que ocurrió y si ese ingreso que se incrementó alcanzó a paliar los efectos del valor, del crecimiento del valor de la canasta alimentaria y la no alimentaria, que es lo que le permite al Coneval medir qué tanta pobreza hay en el país. Entonces sí, se incrementaron los ingresos, sí hay una distribución, digamos, más horizontal del ingreso, pero la otra pregunta que hay que hacernos luego, René, si quieres lo comentamos más adelante o cuando tú me digas, el tema es que a costa de qué se está haciendo esto, porque por un lado se estaba anticipando que la pobreza o que salieron de la pobreza en estos últimos 2 años alrededor de 5, 6 o hasta 7 millones de personas en algunas estimaciones preliminares que hay autónomas por ahí. Pero la pregunta que habría que hacernos es que si estas personas dejaron de ser pobres por ingreso, ¿cuántas de ellas entraron a la vulnerabilidad, por ejemplo, de carencia de servicios de salud o de carencia de seguridad social o de carencia de rezago educativo? Todo el abandono y deserción escolar que hubo durante la pandemia pues va a incrementar necesariamente esa área. Entonces, está bien, crecieron los ingresos de los sectores de menos capacidad adquisitiva, que son los decilos más bajos, los 5 más bajos, pero hasta dónde ese incremento fue a costa de dejar sin presupuesto áreas como salud, como vivienda, como educación y otras áreas estratégicas como cambio climático, atención al medio ambiente, etcétera, donde los resultados están siendo catastróficos, ¿no? Sí. Pues bien, yo creo que lo que le falta al gobierno es claridad política, ¿no? Una guía ideológica no le caería mal, ¿no? Porque algo que sufrimos mucho los pueblos latinoamericanos es estar pendientes de un personaje, de un caudillo, de lo que él piense más que de un programa de gobierno consensado. Tienes razón, si algo teníamos que garantizarle a la gente, decía Olof Palme, a quien admiro mucho, es salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica. Y sí, hay problemas de gente que no está ni en el Seguro Social ni en el otro, tiene mucho trámite para poder hacer una gestión de su salud. Y ahora está la polémica, a ver si la comentamos también, sobre los libros de texto y hacia dónde va la educación. Con cuidado, porque siempre hay en el tema de la educación
personas que donde pidas un poco de más calidad humana o de mejor distribución de ingresos ya te acusan de comunista, ¿no? Con mucho cuidado con eso. Sí, sí, ya no puedes decir, ay, que le aumenten un peso, comunista, etcétera. Esos son los cuidados que se deben de tener y como que sí, el presidente olvidó que quien detona la economía suele ser el Estado, si no estamos pensando en la ideología neoliberal, que según él está en contra de ella. No hace mucho que un amigo recordaba la crisis del 29 y mucho de lo que ayudó a salir del problema que generó esa crisis económica fue la presa Hoover, que fue una inversión del Estado, ¿no? Una inversión de Roosevelt que sí tomó las políticas económicas de Keynes, ¿no? Pero cuando el Estado no invierte, pues se inhibe la iniciativa privada también por desconfianza. Y entonces estamos en esa cuestión. Y en lo que toca, dices, a lo de mejorar el sureste, perdóname, pues yo digo que lo que le da turismo, lo que genera el turismo es el clima, la vegetación, la atención, desde luego. No un trenecito y el gasto ha sido muy fuerte, y no solamente gasto económico, el gasto ecológico. Pues esas cosas son las que a mí me parece a mí. Algo me ibas a comentar, perdón, Saúl. Sí, mira, yo creo que uno de los problemas estructurales que este gobierno decidió no atender, René, es el tema fiscal. El presidente de la República pues, tiene un cálculo político y una forma de hacer cálculos políticos que a mí me resultan a veces incomprensibles. Y uno de ellos fue haber renunciado a la posibilidad de llevar a cabo la tan cantada, exigida, anhelada incluso por muchos reforma fiscal. Esta reforma fiscal impide que el Estado mexicano pues disponga de los recursos necesarios para que la gente pues tenga acceso al cumplimiento y la garantía de los derechos humanos. Recordemos, René, que en los países europeos de mayor desarrollo, pensemos en los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, que le gusta tanto citar al presidente, pues en estos países la recaudación fiscal ronda del 40 y el 50%. Hay una cuestión en la cual la gente paga muchos impuestos, pero recibe, digamos, servicios de muy alta calidad. Y mira que aún así se quejan. Lo que tenemos en México es una recaudación de alrededor del 17-18% y del Producto Interno Bruto, y pues así no se puede. Es decir, necesitaríamos cuando menos para robustecer, impulsar de a de veras al sistema de salud y convertirlo en un sistema de cobertura universal gratuita de calidad mínima, y un sistema educativo igual, potente, vigoroso, que tenga escuelas de tiempo completo por todos lados, de manera universal, requeriríamos cuando menos 5 puntos del PIB adicionales, es decir, pasar de esta recaudación a cuando menos el 22 o 23% anual, y desde luego distribuyendo la carga fiscal en una economía que privilegia a los más ricos, todavía lo sigue haciendo, y que castiga severamente a las clases medias. La gran cantidad de impuestos en este país está pagada por un segmento muy, muy estrecho de la población económicamente activa. Si pensamos en quiénes somos quienes estamos pagando impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado de manera constante y supervisada por el SAT, pues no pasamos del 30% de la población que está trabajando. Entonces, el 80% de esos recursos viene de este 30%. Hay una distribución muy inequitativa, mientras que las grandes fortunas han sido protegidas y han sido incluso incrementadas en esta administración. Decía el presidente que iba a separar al poder político del económico, pues eso no hay elementos para sostenerlo de manera fehaciente. Entonces vemos que las fortunas de los superricos, como les llama Oxfam, estos ultra ricos mexicanos, pues se incrementó de manera muy importante durante la pandemia. Fueron los únicos que realmente no perdieron en ese periodo y se vieron, digamos, beneficiados por estas políticas fiscales y políticas de asignación de obra pública. También recordemos quiénes están haciendo estas obras, ¿no? Es cierto, está el ejército y todo, pero hay grandes obras que se están haciendo donde participan pues las constructoras de Carlos Slim, de Olegario Vázquez, de todos los de siempre, Banco Azteca,
está distribuyendo los recursos, o estuvo distribuyendo durante un buen tiempo los recursos que ahora tiene el Banco de Bienestar a través de sus banquitos. Entonces, estos grandes ricos, aliados del presidente, que forman parte, ¿te acuerdas?, de ese consejo asesor del que tanto se habla y que les ha pasado la charola varias veces, pues por eso van gustosos, ¿no? Oye, si el entre es ir a comer tamales de chipilín y comprar boletos de la lotería, bueno, pues le sale barato, ¿no? Entonces, como dice un clásico, en política lo que cuesta dinero es barato, ¿no? Y a estos señores del dinero, pues les está saliendo muy barata esta relación con la presidencia de la República. Han decidido no pelearse, han decidido no tener confrontación, y a cambio de ello, pues ver protegidos sus intereses, ver protegidas sus inversiones. Algunos empresarios han salido muy mal, ¿no? El caso del tren que para el transísmico, ¿no? La ocupación que se hizo de una muy mala negociación que hizo este señor empresario, y que el Estado mexicano, en el uso de sus facultades constitucionales, pues tomó la decisión, a mi juicio acertada, de intervenir esas vías, ¿no? Pero lo que estamos viendo por otra parte es que este temor, como le llaman algunos, de que el presidente es comunista y no sé cuánto, no, mira, a mí me parece una exageración, ¿no? Si acaso el presidente es un liberal, ¿no? En lo económico, en lo moral muy conservador, sí. Ya lo hemos visto, no entiende lo que es la violencia política de género, y mira que no soy santo, no es santo de devoción esta ingeniera Xóchitl Gálvez, pero lo que es cierto es que el presidente en lo moral es muy conservador. En lo económico, insisto, si acaso será un liberal, porque pues no se aproxima para nada a las medidas de gobiernos auténticamente de izquierda, donde sí se ha procedido a llevar a cabo esta reforma fiscal, no solamente para distribuir mejor, gravar a los que más tienen de manera progresiva, sino también para distribuir. Y algo que ha demostrado, a mi juicio, este gobierno, René, es que no tiene, digamos, la capacidad de gastar bien. Ese es un gran defecto que tienen muchos gobiernos de izquierda en América Latina, y que han llevado al fracaso de las propuestas más, digamos, orientadas a la socialdemocracia, en la cual la democracia es el sustento de la relación social y política generalizada, con bienestar y con acceso a derechos. Eso no está ocurriendo en nuestro país, porque una de las variables que deberían considerarse en términos de esta idea del desarrollo, ¿no? Yo trabajo, como te decía, en el programa universitario de estudios del desarrollo. Bueno, la idea del desarrollo como tal está fracturada. Hay como una especie, dice Rolando Cordera, de conspiración antidesarrollista, ¿no? En América Latina y en el mundo, y en la cual la idea es que no haya políticas de desarrollo. ¿Te acuerdas aquel secretario de Economía, Jaime Serra Puche, si no me acuerdo, sí, en la década de los 90, cuando decía que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial, ¿no? Bueno, ahora la idea es que la mejor política de desarrollo es que no haya política de desarrollo en ningún lado, ¿no? Y eso nos está llevando a crisis muy fuertes, porque evidentemente ahora se incorporan variables que no teníamos hace 20 años, que es, por ejemplo, la variable de la violencia, ¿no? Se ha considerado siempre en todos los modelos del desarrollo que una precondición o una variable intrínseca del modelo es la existencia de la paz. Bueno, en México no tenemos eso ni de lejos, ¿no? Seguimos teniendo una ola de violencia imparable, seguimos teniendo un promedio de más de 80 homicidios por día, lo cual pues nos da cifras espeluznantes, ¿no? Se nos habla de que hay una reducción de 10%, pues sí, pero cuando tú tienes ningún fenómeno social, al menos no alguno conocido, tiende a crecer infinitamente, ¿no? Todos tienen una curva, alcanzan un máximo, ahí se quedan y luego tienen fluctuaciones, se pueden quedar de niveles muy altas con bajas y subidas, ¿no? Bueno, eso parece estar ocurriendo con la violencia. Sí, contuvieron el crecimiento, pero habiendo llegado al récord histórico, ¿no? De 36.700 cadáveres regados por todo el país en 2020, y que a partir de ahí pues vino un declive. Pero lo que tenemos es que no hay una política apropiada de seguridad pública que va mucho más allá de reducir la mortalidad violenta por homicidios intencionales. Es una condición necesaria, sin duda,
pero tenemos otros indicadores gravísimos, como que no se ha reducido el feminicidio de manera sustantiva, como que la violencia en los hogares ha crecido, las denuncias por violencia intrafamiliar han crecido exponencialmente en los últimos 5 años, los delitos sexuales han crecido exponencialmente en los últimos 5 años, y esas son las cosas que sí hay que ponderar, ¿no? Porque nos dicen, robó, o mejor dicho, perdón, bajó el robo a casa habitación. Bueno, sí, relativamente, ¿no? Bajó el robo a transeúnte, pero pues vemos estos videos diarios de los que se suben a las combis y con el lema aquel de ya te la sabes, ¿no? Y vemos todas estas dimensiones donde sí ha habido algunas disminuciones, René, hay que reconocerlo, pero que nuevamente cuando las contrastamos con las otras, que son igual o más relevantes, como insisto, delitos sexuales, delitos contra las niñas y niños, delitos de tipo familiar, pues la pregunta es, ¿vale la pena destinarle todo el recurso a solo una forma de violencia que es la que más se comunica en medios y que por lo tanto te genera una imagen negativa? O bien, pues le vamos a distribuir de manera equitativa los recursos de la seguridad a todas estas, aunque no se vea, y ahí entra esta parte perversa de los gobiernos que cuando están sustentados en liderazgos carismáticos como lo es el de este presidente de la República, pues no quieren que su imagen se vea tocada por nada, ¿no? Entonces, sí, evidentemente destinan los recursos a las obras que se ven más, que se difunden más, que pueden presumir de mejor manera, pero dejando de forma estructural de lado y agravando otros problemas que nos va a costar mucho tiempo, digamos, comenzar a resolver, ya no digamos erradicar, ¿no? Entonces sí tenemos una insisto, realidad de muchos claroscuros en las cuales la presidencia de la República ya se le acabó el tiempo, es decir, literalmente a esta administración le queda 1 año con 1 mes, ¿no? Para el cierre, pero siendo serios, René, tú y yo, mucha gente del auditorio seguramente lo sabe, pues los gobiernos comienzan a generar ya sus procesos de cierre, integración de libros blancos, integración de cierre de cuentas y de presupuestos, y ya esto va a ocurrir en los siguientes meses. A esta administración le queda el mes de agosto, inicia septiembre con el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso, inicia la discusión del presupuesto para el último año, que generalmente los últimos años de gobierno en las últimas administraciones han sido años económicamente, no digo graves o difíciles, pero sí de cierta inestabilidad. Son años en los cuales la elección presidencial genera incertidumbre. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, afortunadamente la enorme legitimidad democrática con la que llegó al cargo evitó que hubiese una especie de crisis, ¿no? Había confianza de los mercados, había buenos mensajes, pero lo que viene en esta nueva disputa, pues no lo sabemos, porque no teníamos este contexto de polarización política, no teníamos este contexto de violencia en la que el narco pone y quita candidatos en lo local a presidencias municipales, y ya se habla incluso de gubernaturas, el caso de Sinaloa y otras donde pues hay la suspicacia al menos de que el narco, si no fue definitorio, sí tuvo una participación importante, y esas variables pues están jugando ahí con la otra, ¿no? Acaba de salir el resultado del Latinobarómetro, que es la gran encuesta sobre la democracia que se hace en América Latina desde hace ya muchos años, y nos dice que en México creció casi en 11% la población que prefiere gobiernos autoritarios a democráticos. Estamos hablando de que casi están empatada la población que dice que prefiere la democracia por sobre cualquier otra forma de gobierno, que aquellas personas que afirman que les da lo mismo un gobierno autoritario siempre y cuando garantice derechos. Ese tipo de situaciones no las teníamos hace 5 años y ponen al país en una tensión muy, muy fuerte, porque tenemos instituciones muy frágiles, debilitadas por el Ejecutivo, las ha golpeteado, las ha torpeteado durante toda su administración, el INE, el INAI y todas las otras, el Tribunal Electoral, y son instituciones que no sabemos, ojalá que sí sea el caso, pero no sabemos si van a tener la fortaleza, este carácter robusto de resistir un proceso tan complicado como es el de la elección presidencial que viene. Si los datos, si las encuestas empiezan a mostrar que hay una diferencia
muy grande de candidatas, candidatos, bueno, eso puede dar cierta certidumbre. Si la cosa se va apretando, crecen las oposiciones, crecen sus candidaturas y le cierran el margen, bueno, esto puede tener tintes muy peligrosos. Ya hubo un enojo del presidente por columnas que se escribieron alertando que estamos ante un escenario de clima político muy enrarecido y muy semejante al que tuvimos en 1994, que pues recordemos que fue un año para olvidarlo, ¿no? O mejor dicho, para no olvidarlo en términos de que no debemos repetir un año de esa, digamos, constitución catastrófica para el país, ¿no? Recordemos que este año, René, se cumplen 30 años del inicio del movimiento zapatista o de la emergencia pública del movimiento. Recordemos que fue en diciembre de 1993, 31 de diciembre, se van a cumplir ya 30 años, y recordemos las condiciones de los pueblos indígenas, aunque han mejorado relativamente, pues siguen siendo los más pobres de los pobres. La medición pasada del 2020 mostraba que casi el 75% de las personas indígenas son pobres. Habrá que ver cuánto se redujo ahí o si no se redujo nada, porque pareciera que los más pobres de los pobres no están recibiendo los recursos. Y digo pareciera porque son los datos que están allí en la encuesta del INEGI. Sí se incrementó en promedio, digamos, lo que ganan los deciles más bajos, pero cuando nos vamos al segmento de los más pobres de los pobres, ahí el ingreso no creció prácticamente nada, ¿no? Entonces sí vemos una polarización, no solamente discursiva, no solamente política, sino que también al interior de los grupos de mayor pobreza o de menores recursos, pues también se incrementó la desigualdad, y eso es importante destacarlo y a mi juicio alertar que pues no estamos ante un escenario nada fácil, ¿no? Pues mira, yo ya lo he dicho, de repente siento que la llamada izquierda se preocupó mucho por los temas sociales, y a veces ya no fueron tan de izquierda, como que los tomaron como suyos los neoliberales también, y se olvidaron del tema económico. Yo aquí lo he dicho, está bien y es justo, la semana pasada lo comentábamos, que ganen lo mismo hombres que mujeres, porque lo que se debe premiar es la productividad, no el género. Pero el tema es que eso no quiere decir que ganemos mal, que no se gane bien, que no se busque mejorar la calidad del salario. Y como eso, tantas cosas, y el tema con los indígenas, pues no, claro que no hay que ser racistas, pero ¿cuál es la situación económica que debemos proponer para que la gente alcancemos mejor distribución del ingreso? Yo digo, el tema es equidad, no es igualdad, fíjate, es equidad. Nadie está obligado a ser igual a otro, pero sí el tema de equidad en una región tan desequilibrada como es Latinoamérica, la más desequilibrada del mundo económicamente, en donde más urgen gobiernos de izquierda. Y aquí en Latinoamérica ya tendremos un poco de rato también para hablar sobre cuáles serían las políticas que necesita Latinoamérica, pero invariablemente somos una región que tiende mucho al caudillo, ¿no? Mi ejemplo era Brasil. Cuando las encuestas decían que iba a ganar Lula, lo metieron a la cárcel y la gente votó por el candidato que se consideraba de ultraderecha, ¿no? Como si lo importante era el candidato y no el partido que lo está apoyando, no la agrupación que lo está apoyando. Todos esos temas tendríamos que pensarlos y repensarlos mucho en Latinoamérica, y yo quiero insistir, pensar que el centro debe ser la economía no significa que estemos a favor del racismo o de cualquier otra actitud de ese estilo. Significa que hay que incorporar eso, que debemos de buscar que con equilibrios económicos van desapareciendo en mucho los otros temas, ¿no? Decía yo, pues, es correcto, René, mira, sí, yo lo que pienso es respecto a los caudillismos, ¿no? Mira, ocurre lo que América Latina es de veras como decía García Márquez, ¿no? Donde el realismo mágico es costumbrismo, una cosa así, ¿no? Sí. Donde definitivamente lo clásico que decía, ¿no? Que el surrealismo es costumbrismo en nuestra región. Y es que tenemos ejemplos de gobiernos donde la izquierda, o mejor dicho,
políticos que se visten de izquierda, cualquier cosa que eso signifique, habrá que tener un debate serio respecto a qué significaría ser de izquierda en todo caso, pero básicamente estos gobiernos que se dicen de corte social, de compromiso con las bases, de compromiso y apoyo a la pobreza, etcétera, pues son gobiernos que utilizan ese discurso para llegar al poder, pero cuando llegan, pues implementan las políticas neoliberales, ¿no? Y mejor que incluso los neoliberales. Yo de veras varias de las medidas que tiene este gobierno, yo creo que Luis Videgaray ni en sus sueños más extremos hubiera podido imaginarse que iba a poder poner en México, ¿no? Y antes de Videgaray y todos los que han estado en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces vemos estas medidas que se están tomando y con consecuencias graves, ¿no? Para la imagen y en términos reputacionales para la izquierda. Pensemos el caso de Petro en Colombia, ¿no? Bueno, el hijo sale a decir que sí agarró dinero del narco para la campaña de su papá y que él se quedó con una parte, ¿no? Bueno, es gravísimo en términos reputacionales para la izquierda latinoamericana, porque pues si vamos de ahí a Hugo Chávez, a Maduro, a los Castro, a Díaz Canel, a todos estos personajes sobre los cuales pesa siempre la sombra del narcotráfico, pues es un asunto gravísimo, ¿no? Que la izquierda esté siendo bien vinculada a esos temas. En el caso mexicano no hay ningún elemento objetivo para decir que este presidente tiene un compromiso con algún grupo criminal, pero lo que sí es cierto es que su política de combate al narcotráfico pues ha generado una sangría y ha tenido episodios lamentabilísimos como el Culiacanazo, la liberación de este señor Ovidio y otro tipo de medidas que ha tomado el gobierno en ese sentido. Entonces tenemos por un lado esto, pero la otra, René, la izquierda latinoamericana ha actuado casi siempre de manera sectaria. Llegan al poder y se quieren, como se dice coloquialmente, servir con la cuchara grande, y en lugar de promover procesos democratizadores de las sociedades, lo que hacen es profundizar esta lógica de seguimiento a los caudillos, de construcción de figuras carismáticas, donde, como dices, pareciera que lo que importa es la persona y no el programa, proyecto, grupos que lo respaldan. Entonces, vemos cómo en México, en lugar de que el presidente López Obrador pudo haber pasado de verse a la historia como un gran presidente, como él lo quería, cometió el gran error de ponerse él mismo allí en la imagen aquella de que la cuarta transformación y ponerse a la altura de Juárez, Madero y compañía, y lo que pudo haber hecho para estar ahí, nadie dice que no hubiera podido, ¿no? Pero lo que el presidente quedó a deber en términos reales para la política mexicana es que dinamitó al sistema de partidos. Un presidente de la República responsable, comprometido auténticamente con la democracia, que actuara como jefe de Estado y no como jefe de partido o como jefe de movimiento político, como lo ha hecho este presidente, hubiera promovido una reforma a los partidos políticos, evitar que los partidos sigan monopolizando candidaturas, que sigan teniendo esta debilidad estructural financiera que los lleva a comprometerse con grupos del crimen organizado, que siguen teniendo como bandera el dinero para la realización de las campañas, y lo estamos viendo con este juego y con esta lógica de la gira de las corcholatas, como se les llama, que es un término espantoso, pero que al presidente le implicó, y que la candidata, bueno, la precandidata y los precandidatos de su partido así mismo se dicen de esa manera, siguiendo la lógica del discurso populachero que tiene el presidente. Pues bueno, esta lógica, ¿cuánto cuesta, René? Que no se haga, ¿no? Dicen que se han gastado $1 millón, bueno, ni en un fin de semana, ¿no? Es decir, se gastan mucho más dinero que eso. Cualquier persona que haya viajado en este país sabe lo que cuesta. Cualquier persona que haya organizado un evento, un meeting, sabe lo que cuesta eso en términos de renta de sillas, todo el mobiliario, movilización de personas. Es una cosa muy cara. Sí. Y no estamos teniendo una democracia consolidada porque seguimos apostando a que sea el dinero el que marque la diferencia. Ahora bien, en otros países que son democráticos, no es un tema porque está muy bien regulado el dinero. Es más, veamos el caso norteamericano, ¿no? En el caso norteamericano es muy abierto quién financia a quién. Entonces te dicen, oye, yo ya capté los recursos de tal sector
ya tal empresario me dio tantos millones y hasta te lo presume, ¿no? Ya tenemos tantos cientos de millones de dólares para hacer campaña y eso no se ve mal en una sociedad donde hay transparencia, rendición de cuentas y donde se tiene claridad de quién está financiando a quién, y por eso la ciudadanía pues le da o no el voto en lo local a ciertos candidatos. Estamos muy, pero muy lejos de un sistema de partidos vigoroso, competitivo, serio, que sea comprometido con las causas sociales, y esa es la otra catástrofe que tenemos en el país, René, porque hablamos mucho del presidente por la enorme fuerza que tiene este titular del Ejecutivo, pero oye, hay que ser muy claros, los partidos de oposición son una auténtica calamidad. Sí. Las dirigencias que tienen, este señor Marco Cortés, Alito Moreno, y en el Verde, pues quién sabe quién esté, ¿no? En el PT, es decir, son partidos auténticamente de vergüenza porque están comprometidos con lo que yo llamo la administración de la derrota. Ni Alito ni Marco Cortés tienen realmente la idea de ganar la presidencia, al menos no originalmente, antes del fenómeno de esta ingeniera Xóchitl Gálvez, ¿no? Fenómeno mediático me refiero, antes de que irrumpiera en la escena pública como posible candidata a la presidencia, pues tenían muy lejanas aspiraciones de ser competitivos, ¿no? Quizá esta candidatura los coloque en ese lugar, todavía no lo están, es posible que llegasen a estarlo, pero que tengamos partidos de ese nivel donde las dirigencias, ahí yo le concedo toda la razón al presidente, están moralmente derrotadas, donde el PRI, por ejemplo, oye, no pudieron quitar a Alito, mejor renunció este señor Chong, Osorio Chong y compañía, hablando como si ellos hubieran sido bien democráticos con Peña, ¿no? Esa es la gran tragedia también de la democracia mexicana, ¿no? Daba pena escuchar al señor Osorio Chong quejándose, ¿no? Del sectarismo, de la exclusión. Oye, yo no lo escuché quejarse de esas cosas que habían en la administración de Peña y que impusieron, imagínate nada más andar defendiendo que impusieron a los Duarte, ¿no? Al Duarte de Chihuahua, al Duarte de Veracruz, a Borge en Quintana Roo y toda la runfla de vividores, incluido el propio Alito, muchos de ellos procesados, ¿no? Por los ministerios públicos, otros más entregando el changarro, como se dice, a cambio de algunas embajadas, y los otros, pues, asalto de mata, ¿no? Entonces, tenemos un país donde la democracia se quebró y no hay partidos de oposición, y la otra, digamos, el otro gran factor de fracaso nacional es una sociedad civil vapuleada, sin recursos, sin capacidades, sin la capacidad de gestión, pero también sin la capacidad de posicionarse frente al poder. Tenemos una sociedad civil vigorosa y fuerte en el ámbito de la asistencia social, pero esto no es porque se haya construido en los últimos años. México tiene una tradición asistencialista, en el mejor sentido que tiene este término, de más de 200 años. Bueno, ahí se nota la fortaleza, pero no tenemos organizaciones robustas que estén defendiendo agendas, que estén promoviendo cambios constitucionales, legales, que estén promoviendo cambios administrativos, presupuestales, procesales en los ámbitos institucionales, y sin una estructura de partidos competitivos, democráticos, y sin una estructura de sociedad civil que vaya por esos rumbos, pues la democracia mexicana no va a caminar. Tenemos que pasar de movimientos como esta cosa rarísima que es Morena, que no termina de ser partido político, no acaba de ser un movimiento político, social, y no sabemos qué vaya a pasar una vez que el presidente deje el cargo, ¿no? Ya vimos lo que ocurrió con el PRD, que apostó por el modelo de caudillos y miren que acabó, ¿no? Sí. Creo que ya perdieron el registro en no sé cuántos estados, y tenemos este modelo muy ineficiente, pero sobre todo muy poco democratizante, y que no transmite una pedagogía de la democracia. El Partido Acción Nacional, que mira que pues, yo tengo muchas reservas con el Partido Acción Nacional por su política y su ideología abiertamente conservadora y de derecha, digo, están en su derecho, cada quien, pero era un partido que tenía prácticas relativamente democráticas en su interior. Eso incluso se acabó. Entonces, sí. Un PAN, un PRI, un PRD fracturados, en la lona, desaparecidos, borrados del mapa electoral, pues nos está dando como resultado
que cuando viene, por supuesto, la discusión del presupuesto, los planchan porque no hay argumento, ¿no? Sí. No hay partidos capaces de promover una agenda propia y que tengan la legitimidad y fuerza de decirle al Ejecutivo, oiga, no se olvide usted del cambio climático, nos vamos a morir todas y todos, ¿no? Sí. No se olvide usted de las poblaciones indígenas. Mira, la encuesta esta de ingreso y gasto en los hogares nos dice que en el país persisten casi 750,000 hogares donde una niña o niño no come todo el día o come solo una vez al día. 2.3 millones de hogares donde a las niñas y niños se les sirve menos comida de la que requieren para crecer sanamente. Estamos hablando de comida, de lo más elemental, René, sí, y no hay un partido que tenga esa bandera, ¿no? Sí. Entonces, sí, tenemos esta crisis y bueno, pues por todos lados parece que hacemos agua, ¿no? Pues mira, lo que yo veo como muy lamentable es cuando ves la boleta electoral y no hay por quién votar. Eso significa lo que tú dices, no hay sociedad civil. Y piensa uno, como decía Mafalda, piensa en un candidato y le dan ganas de llorar, piensa en el otro y también le dan ganas de llorar. Necesitamos impulsar en el 2021 de 10 partidos políticos que participaron, 9 tenían raíces en el PRI, de ahí surgieron. Entonces sí necesitamos mejorar todas estas cosas. Pero pues, se nos viene el tiempo encima y quiero comentar y que tú me ayudes a comentar que vi la película, ya la recomendé la semana pasada, pero la vuelvo a recomendar, sobre Oppenheimer aquí en el cine Tonalá, con el que me dejan entrar gratis para mencionarlos. y me gustó. ¿A ti qué te pareció la película? Mira, creo que es un gran filme, sin duda alguna, las actuaciones son muy buenas, pero yo rescataría, René, una parte que no he leído mucho en reseñas y que ojalá ayude o que, digamos, impulse la invitación a la gente que vaya al cine, ¿no? Uh-huh. Particularmente al cine Tonalá. Pero fíjate que hay una muy buena reconstrucción del debate teórico que hubo en ese momento, ¿no? Y mira que ese debate fue definitorio y parece ser una cuestión de mera academia, pero en realidad es una cuestión de humanidad muy profunda, porque nos pone ante una situación, esta película en particular, de una ruptura epistemológica muy fuerte, que fue justamente la constatación de todas las teorías que se habían desarrollado en los primeros 50 años del siglo XX, los primeros 40, digamos, antes del inicio de la guerra, y que llevaron a la capacidad inusitada de generar digamos, instrumentos de destrucción que nunca habíamos visto en la humanidad, pero que también nos pone en la posibilidad de entender el poderío que tiene la ciencia. En una sociedad como la mexicana, donde sigue privando más el pensamiento religioso y el pensamiento mágico sobre el pensamiento racional y el pensamiento científico y crítico, creo que esta película logra muy bien reconstruir el debate que hubo de estos grandes científicos, ¿no? Niels Bohr, Einstein, Heisenberg, ¿no? Poincaré, toda la gama enorme de gigantes de la física que estuvieron discutiendo en los primeros años del siglo pasado y que generaron la transición que un libro ha llamado una nueva revolución científica, el cambio de paradigma, ¿no? Uh-huh. En el cual evidentemente tenemos una nueva forma de hacer matemáticas, una nueva forma de hacer física, pero también una nueva cosmología, y todo eso está ahí en los diálogos y en la reconstrucción que se hace respecto de cómo pasas de una, digamos, creación científica, la conceptualización, las fórmulas, etcétera, al desarrollo tecnológico, René, y me parece que esta película nos pone en perspectiva muchas de las cosas que hoy pudiéramos estar logrando. Por ejemplo, el centro del debate pues es el hidrógeno, ¿no? Hoy estamos en la posibilidad de enfrentar el cambio climático, de resolver muchos de los problemas que tenemos si trabajamos adecuadamente el hidrógeno. Lo que hacen ahí es dividir el átomo, ¿no? Lo fusionan, perdón. Pero el hidrógeno en un proceso inverso pues genera todavía más energía. No lo hemos logrado hacer de manera controlada, pero hay muchos desarrollos que están en marcha, que están en camino, que muestran que una cubeta de agua, por ejemplo, podría darnos energía para iluminar una ciudad como Aguascalientes, ¿no? Si tuviésemos la tecnología apropiada. Creo que de alguna manera
la película nos muestra el desenlace fatal, ¿no? de la decisión política que pues, no le correspondió a Oppenheimer, ¿no? de arrojar la bomba a Hiroshima y Nagasaki, pero nos pone en la perspectiva el poderío de la ciencia para generar soluciones de humanidad y para lograr resolver muchos de los problemas que hoy tienen a la civilización pues al borde del cataclismo, si pensamos en términos climáticos y del apocalipsis que viene, ¿no? Nos acaba de decir el secretario general de la ONU que estamos terminando ya lo que llama la etapa del calentamiento global para pasar a la ebullición global, y no es un mero ejercicio retórico, ¿no? Lo estamos viendo por todos lados. Tuvimos el mes de julio más caliente en la historia de la humanidad, y eso tiene que ver con los desarrollos industriales y con el debate que se dejó de dar al interior de la ciencia, o mejor dicho, que se dejó de dar en lo político a partir de los hallazgos científicos, y creo que de alguna manera la película pone en el centro del debate y nos pone a las y los espectadores ante este tipo de reflexiones. ¿Cuál es el poder de la ciencia para transformar, para incidir en el bienestar o para generar cuestiones tan graves, tan críticas como una bomba que es capaz de destruir en un plumazo, literalmente hablando, a 100,000 personas, ¿no? Entonces creo que de alguna manera una de las cuestiones, además, insisto, es la actuación del guión, del debate político que se generó. Creo que parte también es el debate científico que nos pone ante muchas posibilidades y nos muestra la relevancia que tiene invertir en la ciencia, invertir en la tecnología y no estar dependiendo de las grandes potencias. Lo vimos ya con la pandemia, René, ¿no? ¿Quiénes pudieron desarrollar nos tenemos que ir, vacunas? Nos tenemos que ir ya. Perdón, sí. Pues ojalá la gente vaya. Sí. No más que también quería decir que tengo un convenio con mi contador, yo lo recomiendo. Cualquier persona que tenga ahorita, que estabas hablando de los problemas con Hacienda y demás, pues pueda recurrir al contador Trinidad Pérez Franco, que su teléfono es, le voy a dar rápido, es el 55 25 75 45 22. Es un amigo, nos ha ayudado a la Orquesta Filosófica, no tanto por lo que ganamos, sino por lo que no ganamos en ciertos apuros. y pues se los recomendamos, 55 25 75 45 22, y siempre nos gana el tiempo. Dicen que es el enemigo de la comunicación. Le agradecemos a Constanza, que es la que estuvo aquí moviendo los aparatos para que este programa se oiga bien. Le agradecemos a Brenda, que es el alma de este equipo, a Félix Castillo, a Adolfo Rico, y el de la voz es René Cervera. Nomás quiero decir así como un comentario también, que dicen que la bomba atómica se la soltaron a los japoneses más para asustar a los soviéticos que para derrotarlos, sinceramente. Y todo eso queda en la polémica, está en la película que se las recomendamos, está en el Cine Tonalá, que está en la calle Tonalá 261, perdón, y nos vemos. Y muchas gracias por su atención. Este concierto se acabó. Un espacio de reflexión política y promoción al arte y la ciencia. La Orquesta Filosófica. Un programa conducido por René Cervera. Un concierto del buen pensar. La Orquesta Filosófica.